Bienvenidas y bienvenidos amigos a la sexta conversación de este seminario Derecho Penal y COVID-19. Muchísimas gracias por la atención que le están brindando y son unos elementos conceptuales que quiero queden en manos de toda la comunidad jurídica. Como tuve ocasión de reseñarles en la anterior charla, en esta ocasión me referiré o realizaré algunos comentarios sobre los delitos de acaparamiento y especulación en paralelo respecto de los estatutos sustanciales de Colombia y Panamá. El artículo 238 del Código Panameño establece que quien sustraiga y retenga del mercado materias primas o productos de primera necesidad. Ese es el núcleo comportamental de este delito. Sustraer y retener. Ese sustraer y retener, en nuestro concepto, no significa que se haya establecido en Panamá un tipo penal de verbo determinador conjuntivo que exija las dos conductas, los dos comportamientos, sustraer o retener del mercado, porque las dos conductas adolecen adicionalmente de una sinonimia casi absoluta, de una sinonimia que se llama técnicamente sinonimia relativa, pero tienen unos alcances similares, tanto la sustracción como la retención. Por lo tanto, no es necesario que en fase de derivación del punible en Panamá se deban demostrar los dos comportamientos. Basta que se demuestre la sustracción, que siempre implicará una retención, y lo contrario. En segundo lugar, el objeto material, el legislador panameño lo estableció en materias primas o productos de primera necesidad, con una concepción ciertamente amplia de este objeto material, sin restringir especificaciones del elemento normativo, productos o materias primas de primera necesidad. Esta comprensión nos permite afirmar que en Panamá es posible que el operador jurídico amplíe o restrinja, de acuerdo con las circunstancias, el elenco de artículos o materias primas que puedan considerarse en un momento determinado como de primera necesidad. De esta forma, este tipo de redacción parece importante en tiempos de pandemia, porque normalmente, hasta hace unos meses, las caretas no eran consideradas artículos de primera necesidad. Los tapabocas, difícilmente. Los trajes de bioseguridad no eran considerados artículos de primera necesidad. Y sin embargo, en este momento son, por fuerza de los hechos, artículos de primera necesidad sobre los cuales puede recaer el comportamiento de acaparamiento. Por tal motivo, y este aspecto lo dejaremos más claro cuando analicemos la norma colombiana, en Panamá las circunstancias de pandemia pueden llevar al operador jurídico a ampliar o restringir o a incorporar determinados elementos como materias primas o productos de primera necesidad. Seguidamente, con la intención de desabastecer un sector del mercado o para alterar los precios de bienes o de servicios públicos o privados. Aquí, el legislador de Panamá, en forma innecesaria, impone la necesidad de acreditar que el agente tiene alguna de esas dos finalidades específicas para la realización de su comportamiento. Pero, sin duda alguna, en la acción de sustraer o en la acción de retener materias primas o productos de primera necesidad, sin duda,
está esa finalidad, una de las muchas, pero esa finalidad económica de alterar los precios o de desabastecer un sector del mercado. Esa finalidad consideramos que se encuentra implícita en la acción genérica de acaparamiento. Pero, finalmente, el legislador panameño también exige y con ello contrae el alcance típico del comportamiento que está describiendo, al exigir que efectivamente la acción produzca perjuicio a consumidores o usuarios. Con lo anterior, el operador jurídico en el proceso de derivación integral del punible debe acreditar un efectivo perjuicio, no para un consumidor. Si es para una sola persona, habrá que buscar la adecuación típica por otro camino. Pero aquí nos está hablando de verdaderos colectivos, consumidores, usuarios, lo cual implica que el producto de primera necesidad, que la materia prima de primera necesidad es de destinación masiva, es de consumo masivo. Tiene que ser un amplio número de consumidores los perjudicados y un amplio espectro de usuarios los que tienen que verse efectivamente perjudicados como un resultado típico con la realización del comportamiento. La sanción es del rango de prisión de 4 a 8 años. Analicemos el Estatuto colombiano, que lo rotula o lo titula precisamente como acaparamiento en el artículo 297. En primer lugar, hace una restricción: el que en cuantía superior a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, con lo que el objeto material de cuantías inferiores a los 50 salarios mínimos queda extramuros del derecho penal en Colombia y debe caer bajo el resorte exclusivo del control administrativo. Si es superior a 50 salarios mínimos, el comportamiento ingresará al ámbito penal. La conducta que se describe es acaparar o de cualquier manera sustraer, parecido al verbo que utiliza el legislador panameño, del comercio, artículo o producto oficialmente considerado de primera necesidad. Y aquí hay una especialísima diferencia entre las dos legislaciones. En Colombia no existe esa amplitud que ya les explicaba que utilizó el legislador panameño, que permitiría incorporar nuevos productos de primera necesidad, sino que se hace necesario que exista un acto administrativo que oficialmente determine que el respectivo artículo o objeto material del delito ha sido incorporado como artículo de primera necesidad. Nosotros somos y hemos sido desde hace mucho tiempo, y no solo en este ámbito, sino en muchos otros, reacios a aceptar esos listados ejemplificativos que hace el legislador en ocasiones dentro del mismo tipo penal, o cuando hace remisiones de tipos penales en blanco, remisiones al ordenamiento administrativo que contienen listados. Los listados en derecho penal siempre dejan excluida alguna hipótesis, dejan de excluida algún artículo, dejan excluido algún ámbito de aplicación que tiene los mismos fundamentos de incriminación que los incluidos en la respectiva lista. Por lo tanto, siempre se deben tomar como listas taxativas cuando en realidad solo son listas enunciativas o listas ejemplificativas, porque agotar la realidad en una lista en muchos casos se hace verdaderamente imposible. Pues observen la certidumbre de lo que anteriormente les he expuesto con la realidad de Colombia. El legislador excepcional en Colombia, durante
el estado de emergencia, el primer estado de emergencia decretado. Tuvo que expedir un decreto especial ampliando la lista de artículos oficialmente considerados en 26 artículos e incluyendo dentro de esa lista los tapabocas, las caretas, los guantes y una serie de elementos que parecerían importantes para el periodo de pandemia, que parecerían necesarios, útiles y de primera necesidad para los consumidores, para los ciudadanos. Yo leí la lista de ese último decreto que incrementa el listado de artículos de primera necesidad. No encontré las caretas. Entonces, las caretas, si no están en un acto administrativo concreto que establezca que es un artículo de primera necesidad, quedan por fuera del delito de acaparamiento. No se pueden incorporar, ya que es requisito típico que exista un acto administrativo que declare el respectivo producto como artículo de primera necesidad. Cosa que, como les expliqué, no sucede en la legislación panameña, que utiliza la expresión amplia, materia prima o artículo de primera necesidad, sin que diga oficialmente considerado de primera necesidad. Gran diferencia que restringe o amplía el ámbito típico y que restringe o amplía el marco de movilidad para la interpretación y adecuación típica por parte del operador jurídico. En segundo lugar, encontramos la pena es de 48 a 108 meses de prisión y una multa que no encontramos en el Estatuto panameño de 26.66 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, ese primer elemento normativo en Colombia, producto oficialmente considerado de primera necesidad, restringe de manera muy concreta y de manera muy fuerte el alcance del comportamiento. Ya en Colombia, nuevamente, encontramos solamente en Colombia el delito de especulación, que tiene similares o más graves problemas. El productor, fabricante o distribuidor mayorista que ponga en venta artículo o género oficialmente considerado de primera necesidad. Entonces obsérvese que en Colombia, respecto del delito de especulación, se establece un sujeto activo calificado de orden sociocultural. Debe tener el rol de productor, fabricante o distribuidor mayorista, siempre. Productor, fabricante o distribuidor mayorista. Si se trata de un distribuidor minorista, rompe la tipicidad y la adecuación del comportamiento del distribuidor minorista tendrá que adecuarse a otras formas típicas, atentatorias, por ejemplo, del patrimonio, intentarse la adecuación por otra vía penal, o si no, definitivamente sale de la esfera penal e ingresa exclusivamente a la esfera de control administrativo. Entonces tiene la misma restricción por este aspecto el objeto material del delito de especulación en Colombia. Artículo o género oficialmente considerado como de primera necesidad. Se requiere acto administrativo concreto. Pero, para peor de males, dice la norma colombiana, a precios superiores, que los ponga en venta a precios superiores a los fijados por autoridad competente. En segundo lugar, tiene que haber en Colombia, para que se configure el delito de especulación, un segundo acto administrativo que controle y fije de manera expresa y concreta el precio del respectivo producto. Es decir, tiene que ser un producto con precio controlado. De esta manera, estos elementos normativos que son de remisión, es decir, que la norma penal remite a un ordenamiento extrapenal la identificación del respectivo elemento, sin duda alguna en Colombia
convierten el delito de especulación, tipificado en el artículo 298 del Estatuto, en una norma impracticable, de muy difícil acreditación y sobre todo de muy restringido alcance, en cuanto siempre estaremos, en virtud del principio de irretroactividad de la ley penal, estaremos necesitando que el respectivo producto, la respectiva materia se encuentre en esos dos actos administrativos y en el momento de la realización del hecho. No basta, por ejemplo, con el decreto que amplió el listado de productos de primera necesidad en Colombia. Los hechos cometidos la víspera de ese decreto, en virtud del principio de retroactividad, quedan extramuros del derecho penal, por el principio de irretroactividad de la ley penal, que también ya he tenido ocasión de explicarles en otra conversación. Así las cosas, tratan de ser normas simbólicas, tratan de ser normas preventivas. Han sido muy publicitadas, muy mediatizadas como un recurso penal, como un recurso jurídico para evitar en estos momentos de la calamidad pública las acciones irresponsables y malintencionadas y dolosas de acaparamiento y de especulación. Pero por los requisitos que observamos, como lo anotamos en algunos aspectos en el Código de Panamá, y estos requisitos de elementos normativos listados, de listas concretas de actos administrativos, la restricción del alcance del tipo penal es verdaderamente grave y por tanto no es un recurso idóneo. La actual redacción de los dos tipos penales en Colombia no son un recurso idóneo para afrontar el gran peligro de conductas de especulación, de verdadera especulación, que abusivamente aprovechen las circunstancias de pandemia para perjudicar a los coasociados. Y lo mismo respecto de la conducta de acaparamiento. Para concluir, como ustedes muy bien lo pueden observar, estas dos formas típicas nada tienen que ver con el orden económico. Ya en la anterior charla les expliqué mi posición respecto a la restricción del bien jurídico denominado orden económico, que realmente tiene que entrar en una porción muy pequeña a los estatutos penales. La economía tiene que quedar extramuros del derecho penal y solo en casos muy excepcionales y especialmente lesivos debe ingresar a los estatutos punitivos. De esta forma, el bien jurídico aquí no es como ya también ustedes tuvieron que haberlo observado. No se trata del orden económico, se está protegiendo el orden social, se está protegiendo a los consumidores, se está protegiendo a los usuarios de los servicios, se está protegiendo a la ciudadanía en general. No se está protegiendo la economía en sí misma, se está protegiendo a la sociedad entera, a los consumidores y a los usuarios de los servicios. Por lo tanto, el bien jurídico prevalente, consideramos que se desentraña de las redacciones típicas, consideramos que no es el orden económico, sino que es el orden social. En Colombia, el título respectivo del Código Penal precisamente habla de delitos contra el orden económico y social. Por lo tanto, estos delitos afectan el orden social. En Panamá sí está incluido dentro de un título denominado orden económico, pero si nos adentramos en el contenido típico, debemos extraer que el bien jurídico no es la economía, que el bien jurídico es la organización social, la colectividad entera como usuarios y consumidores. Muchísimas gracias por su atención y hasta pronto.